Presencié una escena al amanecer, una dama mayor en la cocina de su hogar, las manos rodeando una taza de té humeante. La luz incierta del nuevo día se filtraba por la ventana, mientras ella musitaba una melodía antigua, de esas que se aprenden en la niñez. No era una alegría momentánea lo que la impulsaba a cantar, sino algo más profundo, una fidelidad inquebrantable, fidelidad a la divinidad, a la esperanza, a la vida misma que se obstina en florecer incluso en la esterilidad, y entendí que en ese simple tarareo, en esa predisposición al reconocimiento, incluso en medio de la adversidad, residía un poder que el mal no tolera, un acto que desarticula los planes de la falsedad, porque existe un tipo de exaltación capaz de desarmar el engaño, de purificar el ambiente del hogar, de restaurar el orden en el alma y de ahuyentar aquello que busca aniquilarnos. Hoy, con la calma de quien posee la verdad liberadora, deseo reflexionar contigo sobre este tema. Hay una forma de veneración que el adversario teme escuchar y no es la que imaginas. No se trata de alzar la voz, de forzar sentimientos o de hacer ruido solo para callar el miedo. No es un hechizo, no es una técnica, no es una receta. La alabanza inaceptable para el enemigo es la que surge de una voluntad disciplinada, de un espíritu que ha optado por depositar su confianza en Dios, aun en la incomprensión, aun bajo el peso de la carga, aun cuando la petición no se ha materializado. Es la gratitud que emana de la libertad interior, la que no depende del estado de ánimo actual, sino de la verdad sobre quién es Dios y el valor que tenemos a sus ojos. Esta adoración nace de un acto de fe maduro, no de un arrebato emocional pasajero. El mal no teme tus emociones, teme tu coherencia. No le asusta tu fervor religioso dominical, pero le aterra tu firme decisión de un lunes gris, de dar gracias al Padre por su presencia constante. El adversario se nutre de la confusión, el rencor, el desespero y la amargura. Trabaja sin descanso para que el corazón se cierre, para que creas que Dios te ha olvidado, para que pienses que la vida es injusta, para que te quedes atrapado en un dolor sin salida. Y lo que más frustra ese plan no es un milagro ostentoso, sino tu acto tranquilo de afirmar con total convicción: yo confío, yo agradezco, yo te exalto, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes en quién has creído. Cuando la verdadera gratitud habita el corazón, cuando la boca se abre para reconocer la bondad de Dios, no solo por los obsequios recibidos, sino por su bondad intrínseca e ilimitada, algo se modifica en el clima espiritual de tu entorno, se restablece el orden, la falsedad pierde poder, el temor se desvanece y la envidia se desarma, porque la alabanza genuina es un acto de humildad profunda, es reconocer que todo lo que poseemos y somos es un regalo inmerecido, y en esa humildad no hay lugar para el orgullo herido que alimenta el resentimiento, ni para la autosuficiencia que nos distancia de lo divino. Piensa en alguien sumido en la amargura, reviviendo mentalmente cada injusticia, cada error ajeno, cada ingratitud recibida. Ese corazón endurecido es un terreno ideal para el enemigo, porque carece de luz, de aire, de esperanza. Todo se constriñe, se tensa, se convierte en lamento. Y el lamento incesante es como una invitación abierta a la desolación. No digo que no tengamos derecho a sentir dolor, a reconocer la injusticia, a llorar. Por supuesto que sí, pero existe un abismo entre el llanto que busca a Dios y el llanto que se repliega sobre sí mismo, que se revela, que acusa, que rechaza el consuelo. La alabanza auténtica no niega el sufrimiento, lo entrega, no simula que todo está bien, sino que confía en aquel que puede hacer que todo coopere para el bien de quienes le aman. Y en esa entrega, en esa confianza, ocurre una transformación. El sufrimiento deja de ser solo una carga y se convierte en una vía. La cruz deja de ser una maldición y se transforma en un instrumento de redención. Y precisamente eso es lo que el enemigo no puede soportar, que conviertas tu dolor en una ofrenda de amor, que seas capaz de alabar a Dios aún en el valle oscuro, que sigas avanzando incluso cuando el camino es difícil. Conocí a un hombre que perdió su empleo y sintió el duro impacto de la incertidumbre en los primeros días. Tenía familia, deudas, responsabilidades y la tentación de hundirse en la ira, la autocompasión y el sentimiento de fracaso era enorme. Pero había aprendido a lo largo de su vida que Dios es fiel, incluso en la adversidad.
Entonces hizo algo que a muchos les habría parecido una locura. Empezó a dar gracias. Agradeció por su salud, por su familia, por su fe, por cada pequeña bendición que aún conservaba. Agradeció porque Dios no lo había abandonado, porque la vida continuaba, porque la esperanza era real y no era una gratitud forzada de esas que se fingen para parecer espirituales. Era una sinceridad profunda, fruto de una voluntad entrenada, de un corazón que se había negado a ser vencido por la amargura. Poco a poco ese acto de alabanza fue reordenando su perspectiva, abriendo caminos inesperados, atrayendo oportunidades que no habría podido ver si se hubiera encerrado en la queja. No fue un acto de magia, sino la coherencia entre su fe y su vida, porque la ley de la atracción, entendida sin ingenuidad ni esoterismo barato, tiene un fondo de verdad. La disposición interior influye realmente en lo que percibimos, en lo que elegimos, en lo que atraemos o de lo que nos distanciamos. Un corazón agradecido ve oportunidades donde el corazón amargado solo ve callejones sin salida. Un corazón que exalta está dispuesto a recibir, a notar, a actuar con libertad. No porque la alabanza garantice una recompensa inmediata, sino porque la gratitud purifica la visión del alma y nos capacita para distinguir mejor los senderos que Dios está trazando. El adversario trabaja para cegarte ante esos caminos. Quiere que te concentres únicamente en lo que te falta, en lo que fracasó, en lo que aún no ha sucedido. Quiere que tu mirada se fije en la escasez, la injusticia y el dolor, y que te quedes allí rumiando, rebelde, sin esperanza. Porque mientras persistas en ese estado, Él tiene control sobre tu percepción. Puede hacerte creer que Dios te ha olvidado, que la vida carece de sentido, que no hay escapatoria, y esa mentira, si la aceptas, te paraliza. Pero cuando alabas, cuando eliges dar gracias, cuando proclamas la bondad de Dios aun sin ver la solución completa, rompes esa parálisis. Declaras que la esperanza es posible, que la fe es real, que Dios es más grande que tus circunstancias. Y en esa declaración reside una fuerza espiritual inmensa porque estás eligiendo la verdad sobre la mentira, la luz sobre la oscuridad, la confianza sobre la desesperación. Y el enemigo huye de esa luz como una rata se esconde cuando se enciende la lámpara en el sótano. Existe un hogar donde reside la alabanza. No me refiero solo al espacio físico, sino al corazón. Cuando el corazón es un hogar habitado por la gratitud, la confianza y el reconocimiento de que Dios es siempre bueno, ese hogar tiene una atmósfera distinta. Las palabras que de él provienen son diferentes. Las decisiones que allí se gestan son diferentes. La manera de afrontar los problemas es diferente. Y esto se refleja en todo, en cómo tratas a los demás, en cómo manejas las dificultades, en cómo esperas lo que aún no ha llegado. Pensemos en una familia donde todos viven en la queja constante, donde cada charla es un inventario de problemas, donde nunca se reconoce ningún bien recibido. Esa casa está enferma, y no es la falta de dinero lo que la enferma, ni la ausencia de salud perfecta, sino la carencia de gratitud, porque la ingratitud lo envenena todo, convierte las pequeñas molestias en catástrofes, los malentendidos en rupturas definitivas, el cansancio en desesperación, y en esa atmósfera tóxica, el mal se siente a gusto, operando libremente para sembrar la división, el resentimiento y la desconfianza. Pero existe otro hogar donde incluso con dificultades hay gratitud, donde se valora cada pequeño milagro del día, el pan en la mesa, un abrazo sincero, una palabra de aliento, la fuerza para seguir adelante, donde se exalta a Dios no solo en los momentos de júbilo, sino también en los momentos de apuro, porque se tiene la certeza de que Él está presente siempre, dirigiendo todo con sabiduría infinita. En ese hogar el ambiente es diferente, los niños respiran esperanza, los adultos enfrentan las crisis con mayor serenidad, y el mal, al acercarse, encuentra las puertas cerradas, porque la luz habita allí. ¿Y cuál es la clave de esa diferencia? La voluntad educada, la decisión consciente de no someterse a las emociones negativas, de no entregar el control del corazón al miedo, a la ira o a la envidia. Es vital disciplinar la voluntad para alabar, del mismo modo que se disciplina para cualquier virtud. No es algo innato, ni ocurre por casualidad. Requiere ejercicio, repetición, fidelidad. Es necesario decidir cada mañana al despertar: hoy voy a agradecer, hoy voy a reconocer la bondad de Dios, hoy voy a alabar, incluso si el día es duro. Y ese ejercicio diario va fortaleciendo el corazón, creando una disposición interior habitual, transformando la manera en que vemos la realidad. No se trata de ignorar los problemas, sino de evitar que los problemas sean lo único que vemos. Se trata de mantener la mirada fija en lo esencial. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está conmigo, y esa verdad, cuando reside en el corazón, desarma la mentira. El adversario no puede convencer a alguien de que está abandonado. Cuando esa persona vive en la presencia consciente de Dios, no puede convencer de que todo está perdido. Cuando esa persona sigue esperando contra toda esperanza. Recordemos también que la alabanza verdadera no es individualista.
No es solo yo y Dios, aislados en un mundo espiritual particular. La adoración auténtica nos abre a los demás, porque la gratitud nos hace generosos. Quien reconoce que todo lo ha recibido por gracia, desea dar por gracia. Quien alaba a Dios por la misericordia recibida, se vuelve misericordioso con el prójimo. Y esa apertura a los demás, esa caridad concreta, es otro factor que desarticula los planes del enemigo, porque el mal se alimenta del egoísmo, de la división, del aislamiento. Una persona que vive en la alabanza no puede permanecer indiferente al dolor ajeno, ve al hermano sufriendo y se mueve a la compasión, ve la injusticia y busca actuar según sus posibilidades, no se encierra en su propio bienestar espiritual, sino que se abre para ser instrumento de Dios en el mundo, y eso genera una red de amor, de solidaridad, de fraternidad genuina, que es el opuesto exacto de lo que el adversario desea. Él busca la soledad, la desconfianza, la competencia. La alabanza crea comunión. Pensemos también en la fuerza de la alabanza comunitaria. Cuando una familia se reúne para agradecer, cantar y rezar juntos, sucede algo poderoso. No es solo la suma de las oraciones individuales, sino una realidad nueva, una presencia más intensa del Espíritu Santo que habita allí donde 2 o 3 están congregados en nombre del Señor, y en esa presencia hay protección, fortaleza y luz. El mal no puede penetrar fácilmente en un hogar donde hay oración en común, alabanza sincera y una decisión compartida de vivir en la presencia de Dios, pero para que esa alabanza comunitaria sea genuina, es necesario que cada uno aporte un corazón dispuesto, no solo los labios. Es indispensable que haya coherencia entre lo que se canta y lo que se vive. No sirve de nada alabar a Dios en la iglesia el domingo y pasar la semana entera en la murmuración, la deshonestidad o la indiferencia. Esa alabanza es vacía, es hipocresía y carece de toda fuerza. La alabanza temida por el enemigo es la que brota de una vida consecuente, de un corazón que verdaderamente busca agradar a Dios en todo. Y aquí tocamos un punto delicado pero necesario. La alabanza no es un escudo mágico contra las pruebas, no es una garantía de que nunca más sufriremos, de que todo será fácil, de que todos los problemas desaparecerán. Esa es una visión infantil de la fe, una visión que el propio adversario a veces promueve para luego poder acusar a Dios cuando llegan las dificultades. La alabanza no elimina la cruz, pero nos da fuerza para llevarla. No elimina el sufrimiento, pero le otorga sentido. No elimina la oscuridad, pero enciende una luz en medio de ella. Y esa luz, por pequeña que sea, es suficiente para iluminar el siguiente paso. No necesitamos ver todo el camino de golpe. Basta con ver dónde poner el pie ahora y confiar en que Dios está guiando. Y la alabanza nos mantiene en esa confianza, en esa serenidad de quien sabe que no está solo, de quien sabe que cada paso es sostenido por la providencia divina. Vi a una joven que enfrentaba una enfermedad grave. Los tratamientos eran extenuantes, el futuro incierto, y habría sido comprensible si se hubiera hundido en la desesperación. Pero ella poseía una fe sencilla y profunda cultivada desde niña y decidió que incluso en la enfermedad seguiría alabando a Dios, no de forma teatral ni forzada, sino desde el corazón. Daba gracias por los pequeños momentos de alivio, por el apoyo familiar, por la fuerza para soportar un día más. Y esa alabanza no sanó la enfermedad al instante, pero sanó algo quizás aún más importante. Curó la desesperación, curó la amargura, curó el miedo paralizante. Enfrentó la enfermedad con una paz que asombraba a los médicos, con una serenidad que edificaba a todos a su alrededor. Y cuando, tiempo después, la curación física finalmente llegó, ella sabía que el mayor milagro no había sido la sanación del cuerpo, sino la sanación interior que la alabanza constante había obrado. Ese es el tipo de alabanza que el enemigo no soporta, porque no puede controlarla, no puede destruirla. Lanza todas sus armas contra un alma así, todas las tentaciones, todos los miedos, todas las dudas, pero no puede vencer a una voluntad anclada en Dios. Y esa derrota del mal comienza precisamente allí, en el momento en que decides alabar contra toda evidencia, contra todos los sentimientos negativos, contra todas las sugerencias de desesperación. Es crucial comprender que la alabanza verdadera no es una negación de la realidad, no es fingir que todo va bien cuando no es así, no es sonreír falsamente, no es ocultar el dolor bajo una capa superficial de religiosidad positiva. La alabanza auténtica reconoce el dolor, lo nombra, lo entrega a Dios, pero se niega a ser definida por Él. Dice: Señor, esto duele, esto es difícil, no lo entiendo todo, pero confío en ti, sé que eres bueno, sé que estás conmigo, y por eso te alabo. Y en ese acto hay una profundidad espiritual que muchos no alcanzan a comprender porque parece contradictorio. ¿Cómo puedo alabar si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo agradecer si aún no he recibido lo que pedí? Pero es precisamente ahí donde reside la madurez. La fe infantil solo alaba cuando obtiene lo que desea. La fe madura alaba porque conoce la bondad de Dios independientemente de las circunstancias. La fe infantil agradece solo por los bienes materiales.
La fe madura agradece por el mayor de todos los bienes, la presencia de Dios, la filiación divina, la esperanza de la vida eterna, y cuando alcanzamos ese punto el adversario pierde toda su fuerza sobre nosotros, porque lo que más utiliza para atacarnos son las circunstancias adversas, los problemas, las pérdidas, las frustraciones. Usa todo eso para hacernos dudar de Dios, para hacernos sentir abandonados. Pero si alabamos incluso en la adversidad, si seguimos confiando aun cuando todo parece desfavorable, Él ya no tiene más argumento, no tiene más arma, queda desarmado ante una fe que no depende de las apariencias, sino de la verdad eterna. Pensemos en cómo se aplica esto a las pequeñas cosas del día a día. No solo a las grandes crisis, sino a los pequeños fastidios, las pequeñas frustraciones, las pequeñas injusticias cotidianas, el tráfico que te retrasa, la persona que te trata mal, el plan que no sale como esperabas. En cada una de esas situaciones tenemos una elección: refunfuñar o agradecer, quejarnos o alabar. Y la elección que hacemos en esos pequeños momentos va moldeando nuestro carácter, va educando nuestra voluntad, va preparando nuestro corazón para las pruebas mayores que indudablemente llegarán. Porque la vida cristiana no es un camino fácil. Nunca se prometió que lo sería. Cristo mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos dijo que tuviéramos valor, porque Él ha vencido al mundo. Y esa victoria se manifiesta en nosotros cuando nos negamos a entregar nuestro corazón al miedo, a la amargura, al desespero, cuando decidimos cada día alabar al Padre por su bondad infinita, por su presencia constante, por su amor incondicional. Y aquí llegamos a un punto crucial. La alabanza verdadera está íntimamente ligada a la humildad, porque alabar es reconocer que todo es don, que todo es gracia, que sin Dios no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada, y el demonio, que es el padre de la soberbia, no puede soportar esa humildad, huye de ella como la noche huye del amanecer. Mientras permanezcamos en el orgullo, creyendo que merecemos más, que somos autosuficientes, que nuestros planes son más importantes que los de Dios, seremos vulnerables, porque el orgullo nos cierra a la gracia, nos hace aparentemente autosuficientes, pero en realidad profundamente frágiles. Pero cuando reconocemos nuestra insignificancia ante la grandeza de Dios, cuando nos humillamos de verdad, no de forma fingida, sino auténtica, entonces Dios nos exalta, entonces la gracia puede fluir, entonces la protección divina nos envuelve, y la alabanza es la expresión natural de esa humildad. Cuando alabo estoy diciendo: tú eres grande, Señor, y yo soy pequeño; tú eres sabio, y yo soy ignorante; tú eres poderoso, y yo soy débil, pero confío en ti, me entrego a ti, dependo de ti, y en esa entrega no hay debilidad, hay fuerza verdadera, no hay derrota, hay victoria, porque quien se entrega a Dios no puede ser vencido por el mal. Fui testigo de una pareja al borde de la separación. Los años habían acumulado resentimientos, heridas y decepciones. Cada uno guardaba sus quejas, sus razones para sentirse agraviado, y el ambiente en casa era pesado, tenso, casi insoportable, pero en medio de todo, aún conservaban la fe. Y alguien les sugirió algo que al principio les pareció absurdo: que comenzaran a alabar a Dios juntos todos los días antes de acostarse. No porque tuvieran ganas, no porque estuvieran bien, sino como un acto de obediencia, como un ejercicio de la voluntad. Y aceptaron el desafío con resistencia inicial, con el corazón aún cerrado. Pero fueron fieles todas las noches. Incluso cuando apenas se dirigían la palabra durante el día, se arrodillaban juntos y daban gracias a Dios. Agradecían por las pequeñas cosas: la salud, los hijos, un techo sobre sus cabezas. Y poco a poco, imperceptiblemente, algo empezó a cambiar. La alabanza fue ablandando los corazones endurecidos. La gratitud abrió un espacio para el perdón. La presencia de Dios, invocada diariamente, fue sanando las heridas. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Y hoy tienen un matrimonio restaurado. No porque finjan que los problemas desaparecieron, sino porque aprendieron a poner a Dios en el centro, a alabar juntos, a confiar juntos, a reconstruir sobre el fundamento de la fe y no solo sobre el de los sentimientos. Ese es el poder de la alabanza perseverante, de la alabanza que no desiste, de la alabanza que continúa aún sin ver resultados inmediatos. En ese acto hay una profundidad espiritual que muchos no comprenden porque parece contradictorio. ¿Cómo puedo alabar si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo agradecer si aún no he recibido lo que pedí? Pero es exactamente ahí donde reside la madurez de la fe. La fe inmadura alaba solo cuando recibe lo que desea. La fe adulta alaba porque conoce la bondad de Dios independientemente de las circunstancias. La fe inmadura agradece solo por los bienes materiales. La fe adulta agradece por el mayor de todos los bienes, la presencia de Dios, la filiación divina, la esperanza de la vida eterna.
Y cuando llegamos a ese punto, el adversario pierde toda su fuerza sobre nosotros, porque lo que más usa para atacarnos son las circunstancias adversas, los problemas, las pérdidas, las frustraciones. Usa todo eso para hacernos dudar de Dios, para hacernos creer que hemos sido abandonados. Pero si alabamos incluso en la adversidad, si seguimos confiando aun cuando todo parece contrario, Él ya no tiene más argumento, no tiene más arma, queda desarmado ante una fe que no depende de las apariencias, sino de la verdad eterna. Pensemos en cómo esto se aplica a las pequeñas cosas del día a día, no solo en las grandes crisis, sino en los pequeños fastidios, las pequeñas frustraciones, las pequeñas injusticias cotidianas, el tráfico que te retrasa, la persona que te trata mal, el plan que no sale como esperabas. En cada una de esas situaciones tenemos una elección: quejarnos o agradecer, maldecir o alabar, y la elección que hacemos en esos pequeños momentos va formando nuestro carácter, va educando nuestra voluntad, va preparando nuestro corazón para las pruebas mayores que ciertamente vendrán, porque la vida cristiana no es una vida fácil, nunca se nos prometió que lo sería. Cristo mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos pidió que tuviéramos ánimo, porque Él ha vencido al mundo, y esa victoria se manifiesta en nosotros cuando nos negamos a entregar nuestro corazón al miedo, a la amargura, a la desesperación, cuando decidimos todos los días alabar al Padre por su bondad infinita, por su presencia constante, por su amor incondicional. Y aquí llegamos a un punto crucial: la alabanza verdadera está íntimamente ligada a la humildad, porque alabar es reconocer que todo es un don, que todo es gracia, que sin Dios no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada, y el demonio, que es el padre de la soberbia, no puede tolerar esa humildad, huye de ella como la noche huye de la aurora. Mientras estemos en el orgullo, pensando que merecemos más, que somos capaces por nosotros mismos, que nuestros planes son más importantes que los de Dios, estaremos vulnerables, porque el orgullo nos cierra a la gracia, nos hace parecer autosuficientes, pero en realidad somos profundamente frágiles. Pero cuando reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, cuando nos humillamos de verdad, no de forma simulada sino real, entonces Dios nos exalta. Entonces la gracia puede fluir, entonces la protección divina nos envuelve, y la alabanza es la expresión natural de esa humildad. Cuando alabo estoy diciendo: tú eres grande, Señor, y yo soy pequeño. Tú eres sabio y yo soy ignorante. Tú eres poderoso y yo soy débil. Pero confío en ti, me entrego a ti, dependo de ti. Y en esa entrega no hay debilidad, hay fuerza auténtica. No hay derrota, hay victoria. Porque quien se entrega a Dios no puede ser vencido por el mal. Fui testigo de una pareja al borde de la separación. Los años habían acumulado resentimientos, heridas y desilusiones. Cada uno guardaba sus quejas, sus argumentos, sus razones para sentirse dolido, y el ambiente en casa era pesado, tenso, casi insoportable, pero en medio de todo aún conservaban la fe, y alguien les sugirió algo que al principio les pareció absurdo: que comenzaran a alabar a Dios juntos todos los días antes de dormir, no por sentir el deseo, no porque se sintieran bien, sino como un acto de obediencia, como un ejercicio de la voluntad, y aceptaron el desafío. Con resistencia al inicio, con el corazón aún cerrado, pero fueron fieles todas las noches. Incluso cuando apenas se hablaban durante el día, se arrodillaban juntos y daban gracias a Dios. Agradecían por las pequeñas cosas, por la salud, por los hijos, por el techo sobre la cabeza. Y poco a poco, lentamente, algo comenzó a cambiar. La alabanza fue ablandando los corazones endurecidos. La gratitud abrió espacio para el perdón. La presencia de Dios invocada a diario fue sanando las heridas. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Y hoy tienen un matrimonio restaurado. No porque simulen que los problemas no existieron, sino porque aprendieron a colocar a Dios en el centro, a alabar juntos, a confiar juntos, a reconstruir sobre el fundamento de la fe y no solo sobre el de los sentimientos. Ese es el poder de la alabanza perseverante, de la alabanza que no se rinde, de la alabanza que continúa incluso cuando no se ve el resultado inmediato.